Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo desde Miami. Es miércoles 8 de enero, son las 10:25 de la noche aquí en Miami y nos visita un gran personaje de la vida democrática venezolana, sindicalista de toda la vida, líder opositor al chavismo. Estuvo preso casi 2 años, luego se asiló en Costa Rica, en Perú. Carlos Ortega. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por venir. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. De verdad, sumamente feliz, muy contento de compartir contigo en la noche de hoy y, por supuesto, con tu teleaudiencia y manifestar y decir muchísimas cosas, o algunas cosas, porque el tiempo es oro en televisión. Gracias a ti, pues es un honor para mí recibirte. Quisiera pedirte una breve reflexión sobre lo que ha ocurrido con Mónica Spear y con Henry Berry. ¿Cuál sería tu reflexión de esto, Carlos? En primer lugar, descartar de una vez por todas esa tesis, esa supuesta tesis de Nicolás Maduro, de que cree que el asesinato de Mónica y su esposo y le herida a la niña, su hija, es un producto del sicariato. No, esto no es producto del sicariato. Esto es producto de algo que sembró el régimen castrocomunista en Venezuela. Esto es producto del odio que sembró el señor Chávez y que Maduro le ha dado continuidad a esa política de odio, de enfrentamiento, de confrontación entre los venezolanos. Que hoy nos vemos más como adversarios, como enemigos, que como hermanos. Y que en ese sentido yo creo que es necesario, es importante manifestar al país y a la comunidad internacional que de una vez por todas se cancele estas diferencias, este odio que existe en el seno de la población venezolana. En ese contexto, Carlos, ¿tú crees que ha hecho bien Enrique Capriles en ir a Miraflores y darle un distante apretón de manos a Maduro? Mira, yo creo que si hay, que no lo creo, un proceso de rectificación, de reflexión del actual régimen en Venezuela, bienvenido sea, perfectamente bien. Porque yo creo que la crisis que vive el país en los actuales momentos, la aguda y profunda crisis que vive Venezuela en los actuales momentos, en un gobierno democrático, se amerita y requiere precisamente del diálogo, de la conversación, de la concertación, para lograr levantar el país nuevamente. Pero yo no he visto propuestas, siento que no hay propuestas concretas de los sectores de oposición ni del propio régimen, sino la única propuesta que observo en estos momentos y siento en estos momentos como venezolano es que le estamos brindando la gran oportunidad a Maduro de legitimarlo como presidente de la República. Sí. De tal forma, de tal manera que mi llamado, y que conste que no soy divisionista, yo creo y quiero siempre en la unidad, en la vía del diálogo y de la concertación, siempre y cuando se actúe de buena fe. De resto, indudablemente, no podemos seguir siendo allí sirviéndole al régimen. Cada vez que tiene momentos difíciles o alguna crisis, nosotros le facilitamos la vía o el camino al gobierno o al régimen venezolano para enderezar un poco los entuertos. En este caso, dada la situación, el malestar que ha creado en el seno de la población venezolana, que se ha conmocionado el país, que se ha conmocionado la comunidad internacional por el vil asesinato en que fueron estos jóvenes venezolanos, inmediatamente el régimen toma para sí a las factores de oposición y los compromete. Cuando dice Maduro, debemos cada uno de los venezolanos de asumir la responsabilidad de la alta criminalidad que existe en Venezuela, que estamos hablando de casi 25.000 en el 2013. No, Nicolás, estás equivocado. La mayoría y la inmensa mayoría de los venezolanos no somos responsables de esos 25.000 muertos del 2013 y de esos 170.000 o 180.000 muertos que por hecho de violencia en el transcurso de los 15 años. Claro. Exactamente. Eso es un monstruo que ellos han... ellos lo crearon. Ellos han fabricado. Ellos son los padres de esa criatura. De tal manera, Nicolás, que asume tu responsabilidad. Dile a Venezuela, dile al país, dile a la comunidad internacional, dile al mundo
que tú como gobernante en este momento, como primer magistrado de la República, asumes la responsabilidad de la muerte de Mónica, de su esposo y de los 25.000 muertos del año pasado. Y que ustedes, en virtud de esta situación, que alguien declaraba por ahí, creo que fue el alcalde de Ledesma, de declarar una emergencia nacional en materia por la violencia que priva en Venezuela en actuales momentos. Me parece una buena idea. Me parece indudablemente una idea. Si la tomas para sí, bueno, conjuntamente todos los factores, los diversos factores de la sociedad venezolana, vamos a confrontar esta crisis y cómo vamos a detener. Lo primero que tienes que hacer, Nicolás, desarma a tus bandidos, desarma a tus bandoleros. ¿Cómo han llegado esas armas sofisticadas a manos de estos criminales? Las han repartido. ¿Quién se las trajo el niño Jesús? ¿Se las trajo San Nicolás? No, ¿Los Reyes Magos? Claro, exactamente. ¿De dónde salen? ¿Y de dónde salieron? Exactamente. Esas armas se trajeron probablemente de Rusia, de Bielorrusia, fueron compradas por el chavismo. Por supuesto que están allí. Yo creo que esas armas no las tienen ni las Fuerzas Armadas venezolanas. Las tendrá, bueno, las Fuerzas Armadas, lo que queda de las Fuerzas Armadas, porque ese es otro tema. Porque las Fuerzas Armadas está lamentablemente, dolorosamente y tristemente dirigida por la oficialidad cubana y no por los oficiales venezolanos, que es otra gran vergüenza. Sí, correcto. Pero ahí has puesto tú el punto sobre Carlos, porque, claro, las Fuerzas Armadas, que son los militares, los policías, pero luego las bandas de malhechores también son Fuerzas Armadas, solo que son Fuerzas Armadas díscolas, ingobernables, impredecibles, pero son fuerzas y están armadas. Por supuesto. ¿No? Y las ha armado el chavismo. Por supuesto. Y no lo vemos nosotros cuando en los diversos procesos electorales que se han desarrollado y se han realizado en el país, cómo salen civiles, motorizados, armados hasta los dientes. Y esos motorizados y esos civiles que salen una vez culminado X o determinado proceso electoral, ¿pertenecen a quién? A las Fuerzas Armadas. Son bandas civiles, son cuerpos armados por el régimen, por el gobierno. Pero esos son precisamente los asesinos. Por ahí es que debes empezar, correcto. Maduro, a tratar de frenar, de contener el avance de esta criminalidad que existe en nuestro país. ¿Tú lo conoces personalmente a Maduro? Sí, claro, por supuesto. Tú has sido sindicalista y cuando tú eras sindicalista, Maduro también lo era, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú te imaginabas en aquel momento que Maduro iba a llegar a ser presidente de Venezuela, Carlos? No, ni siquiera presidente de un sindicato. No te puedo decir todo. Yo creo que Nicolás es un hombre que ha corrido con muchísima suerte. Yo creo que él no estaba ni preparado realmente, como te lo señalaba anteriormente, para ser presidente de un sindicato o de un miembro de una federación nacional o del comité ejecutivo de una confederación. Ha actuado con mucha habilidad y yo creo que el señor Chávez realmente puso el ojo, lo ayudó enormemente, y no solamente el señor Chávez, yo creo que los hermanitos Castro le pusieron el ojo y lo formaron y está en un proceso de formación, de desarrollo, desde el punto de vista político. Probablemente Maduro era comunista antes de que Chávez fuera comunista. Sí, claro. ¿Sí? Él siempre ha sido un hombre de izquierda. Sí. Totalmente. Eso es innegable. Ahora, hay una pregunta que está en el aire y yo quisiera que tú, con la autoridad moral que tienes, trataras de responderla. Hace, no sé, 12 años, más o menos, los venezolanos salieron a las calles. Tú eras uno de los líderes de la oposición en ese momento y los venezolanos salieron a las calles a protestar contra los abusos de Chávez. Y fue una oportunidad histórica de emanciparse de esa dictadura, ¿no? Que se perdió. ¿Por qué ahora no salen a las calles a protestar? Porque son víctimas de los abusos, de los despojos, de los homicidios, pero da la impresión de que la gente ahora tiene mucho más miedo que hace 12 años cuando hubo la oportunidad de restaurar la democracia. ¿Es así, Carlos? Eso es correcto. ¿Qué ocurre en estos momentos? ¿Qué es lo que ha pasado? Esa política de Estado, porque es una política de Estado, lo que vive Venezuela es un terrorismo de Estado. Entonces, es innegable, inobjetable. Calcado del modelo cubano. Totalmente, totalmente. Ha surtido efecto. Ha surtido efecto no solamente en el seno de la población venezolana, ha surtido efecto en la propia dirigencia política,
en la propia dirigencia de la sociedad civil en Venezuela. Sí. Porque en Venezuela, mira, fíjate, y vivimos una especie de toque de queda permanente. Ya a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, todo el mundo se ha recogido, todo el mundo va a sus casas. La familia, sus hijos, si van a un acto social de cualquiera de sus compañeritos de estudio, de alguno de los muchachos, en la casa, por ejemplo, por sentarte un ejemplo, pues, si fuese en tu casa, Sí. 10, 12, 15, 20 muchachos jóvenes dormirían en tu casa porque a la 1, a las 2 de la mañana Saben no que salen, se juegan la corren vida. el riesgo de que puedan ser vilmente asesinados. Y entonces eso ha surtido efecto. No así el 11 de abril, indudablemente que... Vamos a hablar de eso, tenemos que ir a la publicidad, pero antes te quiero hacer una pregunta puntual, porque yo a veces le pregunto a los dirigentes, a Leopoldo López, María Corina Machado, al propio Enrique Capriles, les digo, pero estamos hablando de una dictadura en Venezuela y muchos de ellos vacilan y dicen, no, no es una dictadura. No, yo no voy a vacilar, yo te voy a decir la verdad. Esa es una dictadura por donde me la ponga. Y los argumentos, ¿por qué considero que en Venezuela lo que se vive es una dictadura? Después del corte lo podemos hablar. Regresamos con Carlos Ortega después de la pausa. Tú deberías ser el anfitrión del programa y no yo. Regresamos con Carlos. Visita Carlos Ortega, perseguido político por la dictadura chavista. ¿Cuánto tiempo estuviste tú preso, Carlos? 16 meses en una cárcel militar, la cárcel militar de Ramo Verde. Y Que era la cárcel de máxima seguridad. estarías preso todavía ahí, ¿verdad? Sí, indudablemente que sí. Yo fui condenado por... Yo fui prisionero, fui preso político, y me lo manifestó la propia juez que me sentenció. Tenía instrucciones muy precisas del difunto de sentenciarme y montaron este show. Y yo les pedía, tanto a ella como a la señora fiscal del general de la República en los actuales momentos, Luis Ortega, dije, bueno, que me sentenciaran de una vez. Allí no había posibilidad alguna de que yo no fuese sentenciado. Había instrucciones precisas del señor Chávez. ¿Y te dieron cuántos años de cárcel? 16 años. Pero tú pudiste escapar, ¿eh? Sí, yo escapé de la cárcel gracias, ¿verdad? A los buenos amigos. A los buenos amigos que nosotros teníamos allí en la cárcel, a los buenos amigos que nos visitaban, ¿verdad? A los padres de la muchísima gente que era encargada de la cárcel donde estaba recluido. Y logré precisamente salir de la cárcel un buen día, precisamente el día del cumpleaños... Del natalicio... Del natalicio de Fidel Castro. De Fidel Castro, el 13 de agosto. 13 de agosto. Ese día logramos... De 2006. 2006, correcto. Estaba, por cierto, el difunto entregándole ese día un cuadro de Simón Bolívar a Fidel. A Fidel. Sí, y una caricaturista muy inteligente, muy hábil en Venezuela. Se publicó en un periódico de circulación nacional una caricatura, pero ya Chávez entregándole a Fidel no el retrato de Bolívar, sino el retrato de Carlos Ortega a Fidel Castro. Esto era abril del año 2002 y luego tú saliste a las calles, bueno, el pueblo de Caracas salió a las calles y tú saliste a las calles y dijiste estas palabras que en aquel momento yo creo que estaban impregnadas de un profundo valor, ¿no? De un sentido de entrega a la patria, de arrojo. Te estaba jugando la vida y el pueblo te acompañaba. Tus enemigos políticos, los que te encarcelaron, los que te querían matar, los que ahora están en el poder, dicen que eso fue un golpe de Estado, que tú eras un golpista y que el golpe abortó. ¿Qué les dirías tú? En primer lugar, yo soy un hombre de vocación democrática de toda mi vida. Yo no soy golpista. Golpistas son ellos. Chávez fue ¿qué? El señor Chávez, el difunto, fue ¿qué? Un alma de Dios. Una hermanita de la caridad. Un golpista. Estuvo preso por golpista y pidió clemencia hasta el Papa para que lograra el beneficio, que lo logró al final con el doctor Caldera como presidente de la República. Que lo amnistió. Sí, exactamente, sí. Pero fíjate lo siguiente, ¿qué pasó el 11 de abril? ¿O qué pasaba en Venezuela en ese entonces? Había un gran descontento popular. Total, claro, total. Se notaba. Pero no solamente el descontento, sino que había una gran unidad en Venezuela. Una gran unidad que ahora muchos pretenden desconocerla. Y el éxito del 11 de abril, el éxito de que la gente estuviese en la calle
manifestando, repudiando, rechazando al régimen Castro comunista en Venezuela. Era porque había una claridad meridiana de la población venezolana. Y no porque nosotros somos visionarios. No, nada de eso. Teníamos una gran ventaja, ¿verdad? Que el difunto lo decía todo. El difunto cantaba el juego. Y yo creía en lo que el difunto decía en ese momento. Claro, ¿Okay? porque Chávez decía, queremos ser como Cuba. Exacto. Ese es el mar de la felicidad. Así, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Ok? Y como en efecto ya estamos llegando. ¿Ok? Sí. Ahora, eso fue una jornada librada, no única y exclusiva, debo reconocerlo, única y exclusivamente por Carlos Ortega. Yo fui vocero allí de la Coordinadora Democrática, que era la institución que nucleaba a los diversos factores de la sociedad civil venezolana. ¿Quieres mencionar otros nombres de venezolanos? Sí, cómo no, allí estaba, te lo voy a nombrar por institución, estaba Fede Cámara, CTV, partidos políticos, medios de comunicación, la iglesia, militares en situación de retiro, académicos, estudiantes, ONG, y para ustedes contar. Que querían impedir que Venezuela fuera en el camino de una dictadura totalitaria como Cuba. Yo quisiera, llamo la atención, y eso es interesante, en lo siguiente. Si nosotros tomamos, ¿verdad? Y echamos la película hacia atrás, lo que se planteaba en aquel entonces, lo que manifestaba, lo que decía la inmensa mayoría de la población venezolana, era una acción unitaria para frenar, para detener el avance de este proceso castrocomunista. Si recogemos todas las informaciones y vemos este dossier que tenemos allí, en los medios, ahí se recoge absolutamente todo. De tal manera que, en mi caso particular, yo fui el vocero de los sectores institucionalistas en Venezuela. Que querían restaurar la democracia en Venezuela. ¿Por qué falló ese movimiento? ¿Qué faltó? Ese movimiento, fíjate, en primer lugar, yo estoy en desacuerdo y yo defiendo siempre la tesis de que allí no hubo golpe de Estado. No fue un golpe de Estado. No, que golpe de Estado. Allí lo que hubo fue que Chávez pegó una carrera, ¿verdad? Y renuncia. ¿Y por qué renuncia Chávez? Y yo le doy la razón a Chávez. Yo en el pellejo del difunto, en ese momento, siempre lo he dicho, no lo niego. Porque tenía al pueblo en contra. Tenía al pueblo en contra y tenía a los militares en contra. Que no querían disparar sobre el pueblo. Claro, porque cuando él ordena la aplicación del Plan Ávila, el Plan Ávila representaba nada más y nada menos que salir a las calles. Francotiradores. Los francotiradores, los cañones, los tanques, para acribillar y rematar al pueblo de Venezuela. Y los militares se negaron. Y por eso él renuncia. Renuncia, la cual aceptó. Y lo dijo el propio Lucas Rincón, que después se fue ministro de la Defensa y ahora es embajador. Y no sabemos dónde fue a parar la carta de la renuncia. Pero fue una renuncia, de verdad que eso lo sabe todo el mundo. Inclusive, mi propio compañero de celda, el capitán Otto Bebauer, en la cárcel, él manifestó de que sí, Chávez renunció y había una carta, había un borrador de una carta que él mismo redactó y que un coronel le ayudó a redactar. Te pido una respuesta de 30 segundos. ¿Por qué las fuerzas democráticas no pudieron tomar el poder en Venezuela en abril de 2002? Porque faltó un operador político en ese momento, definitivamente. La falta de un operador político y creo que los militares que estaban allí se engolosinaron. Ya creía que tenían a Dios agarrado por la chiva, cuestión que no es así. Y vacilaron. Totalmente. Cambiaron de opinión. Se arrepintieron. A mitad de camino quisieron cambiar de caballo. Exactamente, así fue. Entonces, porque allí estaba, aunque yo no estuve, yo estuve reunido esa noche, el 11 de abril, en la sede de Venevisión, donde estábamos presentes. Todos estos factores que te mencioné ahora, sí, cómo no, estábamos allí reunidos en Venevisión, inclusive el propio Carbona. Pero fue una jornada que la historia realmente se encargará de reivindicarla. Una bellísima, tremenda jornada. Y ese 11 de abril no es del difunto, ni es de Maduro, ni es del PSUV, ni es de los Castro. Esa jornada corresponde, su dueño absoluto, su propietario absoluto, es el pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela. Regresamos con Carlos Ortega después de la pausa.
Para terminar, palabras finales desde el sufrido exilio de Carlos Ortega a la sociedad venezolana. Carlos. En primer lugar, la unidad. Yo llamo la atención a la reflexión, a la rectificación, a los diversos sectores de la sociedad venezolana, al propio régimen inclusive, de unirnos, integrarnos todos, ¿verdad?, como un solo hombre, como una sola mujer, para ir a un proceso de reconstrucción del país. ¿Estás dispuesto a volver? Permanentemente. Nosotros todos, yo creo que todos los que estamos en el exilio, estamos dispuestos a participar en ese proceso de reconstrucción de nuestra patria. Carlos, ha sido un honor recibirte en el programa. Un aplauso para Carlos Ortega, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Y que el pueblo de Venezuela reciba pronto a Carlos Ortega con el cariño y el respeto que él merece. Regresamos después de la pausa.